Bueno, ya vimos un poco los principios en cuanto a la ubicación del hilo, a la introducción de la aguja en los tejidos, y ahora nos toca ver los principios de los nudos como tal. Hay diferentes tipos de nudos, podemos observar en el gráfico inferior, hay varias técnicas que se pueden utilizar, lo que nosotros, o el tipo de nudo que generalmente buscamos hacer, en este caso el nudo de tipo cuadrado. El nudo tiene como objetivo fijar la sutura, permitir que la unión de los bordes del tejido se mantenga estable a través de una reducción de la longitud de la sutura. Y lo común es que se presenten tres nudos al momento de realizar un punto o terminar un punto de sutura mediante un nudo. En este caso, el primer nudo es el que sujeta y aproxima sin fuerza. El segundo nudo se realiza opuesto al giro del primero y es el que genera la fuerza. Y el tercer nudo se utiliza en la misma dirección que el primero y es el nudo que estabiliza. Ahora, la recomendación es cuando el hilo de sutura es más pequeño, 5 o 6 ceros, aumentar el número de nudos que se realiza. Para hilo de 3 y 4 ceros, lo recomendable es usar 2 a 3 nudos. También depende un poco del hilo, porque recordemos que hay hilos que son estables y otros hilos que son inestables al momento de realizar los nudos. En cuanto a las técnicas de la sutura, debemos elegir el tipo de sutura. Lo que se hace se hace un desgarro del paquete para tener el interior del mismo. Luego se coloca esto sobre una bandeja quirúrgica para luego ser tomado por el auxiliar o el primer ayudante. La colocación que debemos realizar al momento de montar la aguja con el portaagujas es que tenemos que utilizar lo que es los 2 tercios posteriores de la aguja con el tercio posterior. Esa es la parte importante. Ahora, con la pinza de los tejidos, en este caso les solicité que pidan o lleven a la práctica una tejida de Adson Brown. Vamos a posicionar correctamente los bordes de la herida para poder levantar y poder manipular, evitando así un desgarro. Como parte del primer paso, vimos que es la introducción de la aguja generando un movimiento de 90 grados y lo ideal es primero pasar con el borde móvil del colgajo hacia el fijo. Eso facilita una reubicación de los tejidos y permite una distribución de fuerza de mejor forma. Ahora, aquí vemos en el gráfico cómo tenemos que ir suturando a medida que tenemos tejidos de diferente tipo de profundidad. Vemos en el corte del lado izquierdo una herida que va inclusive hasta músculo. Vemos que el músculo tiene un punto de sutura invertido. Luego tenemos la sutura a nivel del tejido celular subcutáneo y posteriormente lo que llegará hacia la piel. El primer nudo se puede hacer al revés o al derecho. Es una de las características que se pueden guiar para no confundirse. El segundo va a ser un nudo que se hace opuesto a la dirección del primero y va a generar, para generar la fuerza. Y el tercer nudo es que nos va a estabilizar y va a ir en la misma dirección que el primero. En cuanto a las prioridades, habíamos visto en la práctica que lo ideal es siempre hacer primero la herida o suturar o reparar la herida a nivel de los ángulos. En este caso, igual, el primer punto que se coloca es a nivel de los ángulos para poder distribuir de forma correcta la herida. Y cuando tenemos una herida lineal, la recomendación es que se coloque al medio para distribuir las fuerzas de forma progresiva. Hay varias técnicas que existen. Vamos a revisar la mayoría
podemos separarlas o definirlas como técnicas discontinuas o técnicas unitarias o técnicas simples y técnicas continuas o complejas. En caso de las técnicas discontinuas, tenemos el punto en 8, el punto de Blair-Donati, el punto de Bailly y lo que son los colchoneros, verticales y horizontales. En cuanto a la técnica de sutura, debemos recordar que el trabajo debe realizarse sin prisa, en un campo aséptico y limpio, libre de bacterias, posteriormente a un bloqueo anestésico correcto, buena iluminación con la ayuda de una segunda persona usando el instrumental correcto de forma correcta. El punto simple tiene la entrada en la herida de forma de 90 grados en relación al plano de la piel y hay cómo hacerlo en 2 tiempos, dependiendo la longitud y la profundidad de la herida. Usted puede pasar la aguja directamente a ambos bordes y salir acá, o puede primero pasar en la zona intermedia, la vuelve a tomar y la vuelve a pasar. Eso se llama pasar la aguja en 2 tiempos, que es lo que hacemos al inicio para que aprenda en parte de la técnica pura como tal. Entonces, como el segundo paso de la técnica en 2 tiempos, pasa en el borde contrario. Si nos fijamos, todas las fotos tienen el apoyo del disector que nos permite estabilizar el tejido para que pase la aguja de forma correcta. Entonces, ahí tuviéramos la visión de cómo recorre el hilo. Ahora, aquí es importante siempre tratar de tener una lógica en cuanto a la distancia entre el borde de la herida de ambos bordes, que debe ser lo más equidistante posible, y también lo que llegará a ser la profundidad. ¿Sí? La profundidad también debe ser similar para que la tensión se distribuya de forma correcta. Ahí vemos los bordes de la herida. El primer, bueno, otro dato importante, si me gustara bueno, les voy a poner el link de de la introducción. Es importante saber cómo se sujetan los portas de forma correcta. Aquí en el gráfico sí se puede observar, aunque está al extremo de la foto. Solamente se apoya a nivel del pulpejo de los dedos, no se introduce todo y si nos fijamos el límite que tenemos nosotros es el primer nudillo. Más allá del primer nudillo no deberían pasar los aros de ningún instrumental que usemos. Ahora, aquí lo que observamos es que se encuentran 2 vueltas a nivel del hilo y dejamos un cabo aproximadamente entre 6 y 10 centímetros con el objetivo de sujetar. Más allá de eso, es muy dificultoso. Ahora, eso mencionan varios textos. ¿Qué les sugiero yo? Es utilizar o dejar el cabo de este hilo, que sea de 10 centímetros, para poderlo manipular, y este cabo de aquí, dejarlo de 3 centímetros. Eso me parece que es una distancia suficiente como para manejarlos de forma correcta y no tener el problema de enredarlos. Entonces,
lo que tenemos que también establecer es a qué dirección vamos a hacer el primer movimiento para que el segundo movimiento sea en sentido contrario. Otro detalle importante es al momento de sujetar el hilo, debemos agarrar del extremo del hilo, ¿sí? No de la mitad, no del inicio. Del extremo del hilo para que no se nos enrede. Al momento de realizar el nudo, lo hacemos tensionando y lo ideal es llevar la fuerza de la herida paralelo a lo que es el borde de la herida, ¿sí? Pero alejando el punto del borde. O sea, aquí estamos tensionando y tenemos que, una vez que se asiente el tejido, recordemos que el primer punto solo tiene que generar un afrontamiento. Hacemos el lazo en el sentido posterior del primero y conformamos el nudo. En este caso, se realiza solamente una herida con 2 nudos y va a depender un poco del tipo del hilo. Es lo mínimo que deberíamos hacer. La otra característica importante es determinar la longitud y la recomendación es que el cabo del hilo tenga entre 2 a 3 milímetros de longitud. También va a depender un poco de la estabilidad del hilo. Hay hilos, por ejemplo, la poliglactina que son muy estables y la seda que son estables, pero otros como el catgut, por ejemplo, debería dejarse un ojal mayor porque son inestables. Al momento de realizar los varios nudos, observamos la recomendación de la distancia entre 3 y 5 milímetros, dependiendo el hilo, con el objetivo de que sean paralelos y la fuerza se distribuya de forma correcta. El punto simple invertido se utiliza para planos profundos, lo que nos permite hacer un cierre de espacios muertos, cierra el tejido celular subcutáneo, puede ser la mucosa, se realiza con material de tipo absorbible y se debe dejar un nudo muy pequeño para que no interrumpa o no dañe la cicatrización. Es similar al punto que revisamos, pero debemos dejar el nudo hacia adentro. La técnica es de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo con el objetivo de que el nudo permanezca hacia adentro. Entonces, ¿cómo es la técnica en este caso? Se empieza, a diferencia del punto normal, que se empezaba desde afuera hacia adentro, este empieza de adentro hacia el extremo de adentro, no sale. O sea, de la profundidad del tejido hacia la superficie sin llegar a salir. Repetimos el mismo movimiento en el borde contrario y ahí está la técnica que nos menciona de abajo a arriba y de arriba a abajo. Así sería la visión del hilo respecto al nudo interno. Hacemos el nudo de forma tradicional, el nudo realmente se repite siempre lo mismo, tensionando y generando un primer nudo. Estiramos en el sentido opuesto, tensionando. Volvemos a sujetar en el sentido opuesto y hacemos un corte al ras para que el nudo sea pequeño o el extremo del nudo sea pequeño para que no moleste en el proceso cicatrizal. Entonces, así sería la visión de un nudo simple invertido.
Igual, cuando la herida es grande, debe repetirse a una equidistancia entre 3 y 5 milímetros con el objetivo de ir cerrando los planos profundos de la herida. Y visión, como deberíamos enfrentarnos, de los nudos simples. Punto colchonero vertical. Igual, el principio se mantiene introduciendo la aguja a 90 grados, presentando con el Adson Brown el tejido para poderlo realizar de forma correcta. Hacemos una colocación profunda de la aguja en la parte intermedia de la herida. Introducimos en el segundo borde y sacamos en el extremo alejado. Entonces, la primera parte de la herida tiene un recorrido profundo del hilo en el cual pasa a una distancia definida y a una profundidad de ambos bordes similar. Es la primera parte del punto. Luego tenemos que el punto regresa y en este caso el regreso se hace más cercano al borde y en menor profundidad. Repetimos la profundidad y la distancia en el otro borde. Esta es la imagen que tendríamos que ver nosotros al momento de presentar el hilo. Dos tipos de profundidades y eso es lo que le marca el término de colchonero vertical. Dos, una sutura doble en el cual tenemos una sujeción en dos profundidades. Realizamos el nudo, lo importante es en este caso que la tensión se mantenga alejado de la herida. Hacia allá nos toca dirigir el nudo. Tenemos una tensión. Volvemos a realizar, por ejemplo, aquí yo considerara que la técnica está incorrecta porque deberíamos sujetarlo del extremo. Sujetarlo aquí puede trabarse o atorarse en esa zona. Y es como tendríamos que ver un punto colchonero vertical. En este caso observamos la forma paralela y una de las características de esta herida es que permite que la herida se evierta. Y bueno, estos casos, la eversión de la herida pueden permitir que la herida permanezca o sea más simple de limpiar. El punto colchonero en el sentido horizontal, igual hacemos una profundización de lo que es la sutura con la aguja cortando en 90 grados. Igual usamos un Adson para presentarnos el tejido y realizar el segundo movimiento. Y en este caso la gran diferencia es que en vez de entrar más profundo, entramos de forma lateral al primer borde de la herida en el extremo. Entonces aquí es el punto de entrada, el segundo de salida y aquí es el tercero de entrada y aquí es el cuarto de salida. Lo que sí igual se tiene que repetir es mantener tanto la distancia
del borde como la profundidad. Distancia y profundidad. Eso tiene que mantenerse. Igual en el extremo, hacemos la misma técnica, introduciendo la aguja, manteniendo la distancia. La visión que debíamos que observar, igual claramente se observa un paralelismo entre el borde de la herida, el extremo del hilo, una profundidad similar, y del borde del extremo también un valor cercano. Realizamos el nudo de forma tradicional. Llevamos el extremo del nudo hacia el sentido opuesto, tensionándolo. Y así llegar a ser el nudo. Entonces, si se fijan aquí, algo importante es que la estructura del hilo es así y la ubicación del nudo se encuentra en la última colocación. Entonces, aquí entró el nudo, el hilo, perdón, salió acá, volvió a entrar aquí y salió acá. Entonces, para tener una buena tensión, la fuerza del nudo se dirige hacia la última ubicación. Entonces, se tiene que colocar en el extremo superior del nudo, que fue la última zona en la cual salió el hilo. Vemos igual que se mantiene una equidistancia entre los bordes para mantener una herida de forma correcta, y también obsérvese que tiene la herida un paralelismo con los bordes para tener una buena sujeción para la cicatrización. El punto en 8 y el punto en X en ocasiones se pueden confundir cuál es cuál. En este caso, hay gente que los maneja igual, hay gente que los maneja diferente, y es un poco de qué tipo de tejido estamos manejando. En este caso hay los tejidos que son como heridas simples y otros que son eh, unos tejidos que se utilizan cuando unos puntos de sutura que se utiliza, por ejemplo, cuando el paciente tiene ortodoncia y hay que ir por debajo del arco. En este caso, la técnica en X va a tener la característica, pero usemos el rosado, va a tener la entrada de la aguja, la salida, la entrada y otra salida. Entonces, en este caso lo que se hace es que se ingresa la aguja en el nivel 1, sale la aguja en el nivel 2, y a diferencia del colchonero horizontal que ingresa por este lado, el punto en X lo que hace es va al lado contrario e ingresa y termina en el lado opuesto. Entonces, tenemos entrada, salida, salida, entrada y otra vez una salida. ¿Sí? Haciendo este movimiento logramos un cruce de la herida, igual con el objetivo de que el nudo quede en uno de los extremos. Ok, antes de continuar a las técnicas continuas o complejas, ¿alguna pregunta relacionada a las técnicas simples? Ya abrí micrófono, o si quieren escribir por el chat, también pueden hacer.
Bueno, lo otro es que ya está autorizado no sé si les mencioné ya, pero ya la práctica está autorizada para el próximo martes 8. Tenemos la práctica con ustedes, con la primera parte del curso de 14 a 16 horas y con la segunda parte del curso de 16 a 18 horas. Bueno, si no hay